A simple vista, estos tres carros parecen exactamente lo mismo. Mismo diseño cuadrado, misma cara vieja, misma sensación de esto ya lo vi. Pero no, y ahí es donde comienza el error. Porque uno de estos está hecho para caminos difíciles, otro intenta ser un poco más completo y el otro directamente no está pensado para caminos. Está pensado para cuando ya no hay nada. Y eso no lo ves en el diseño, lo ves en cómo está construido. Y por eso te voy a mostrar cuál de estos tres Lada Niva vale totalmente la pena en este 2026. Así que quédate, porque parecen iguales, pero la diferencia es mucho más grande de la que te imaginas. Mi brother, te invito a que te suscribas al canal, ya que es completamente gratis. Voy a empezar directo. El Lada Niva Legend no te va a enamorar a primera vista. De hecho, es uno de esos carros que tú ves hoy en pleno 2026 y sientes que te subiste a algo que se quedó atrapado en otra época. Y eso a mucha gente la espanta. Pero aquí viene lo curioso, porque cuando pasas ese primer juicio, empiezas a entender qué es realmente este carro. El Lada Niva Legend no está intentando competir con un SUV moderno, no le interesa ganarle a Toyota ni a los chinos llenos de tecnología. Este carro está hecho para otra cosa, para no fallar. Motor 1.7 litros atmosférico, unos 83 caballos. Y sí, suena a poco, pero en la vida real, este motor es de esos que no te abandonan. Nada de turbo, nada de electrónica delicada, nada de sensores que un día deciden dejarte botado. Es mecánica simple, vieja, pero extremadamente confiable. Lo puedes usar con gasolina mala, en calor, en frío, en caminos destruidos y sigue funcionando. Y eso, en Latinoamérica, tiene muchísimo valor. Ahora, lo que realmente lo separa de muchos SUVs actuales es cómo se mueve fuera del asfalto. El Lada Niva Legend tiene 4x4 permanente, reductora, bloqueo de diferencial. No es un sistema que entra cuando lo necesitas. Aquí todo está activo, listo, siempre. Y eso, cuando el camino desaparece, se nota. Pero tampoco te voy a vender humo, porque este carro también tiene su lado duro. No es cómodo, en carretera cansa. El interior es muy básico y en seguridad está muy por debajo de lo que hoy se espera. O sea, no es para cualquiera. Pero si lo ves desde otro ángulo, empieza a tener sentido. Porque por unos $10,000 a $13,000 no estás comprando lujo. Estás comprando algo que aguanta. Y te lo digo así, sin adornarlo. El Lada Niva Legend no es el mejor carro, pero es de los pocos que todavía están hechos para durar sin complicarte la vida. Y eso, hoy en día, vale más de lo que muchos creen. El Lada Niva Sport es ese típico carro que mucha gente no entiende al principio. Porque tú lo ves y dices, ok, es un Niva, pero con detalles diferentes. Y sí, en parte es eso, pero también es otra cosa. Es como si Lada hubiera agarrado el Niva de toda la vida y se hubiera hecho esta pregunta: ¿qué pasa si lo hacemos un poco más manejable, sin quitarle lo que lo hace resistente? Y ahí nace este. El Lada Niva Sport no intenta ser moderno, pero sí intenta ser menos incómodo de usar todos los días. Aquí ya no estás peleando tanto con el carro. El motor sube a unos 100 o hasta 120 caballos dependiendo versión, que no es impresionante, pero se siente, sobre todo si vienes del Legend, porque ahí sí notas que responde mejor, que no va tan forzado, que tiene más vida. La suspensión cambia, se vuelve más firme
Los frenos mejoran y en carretera ya no se siente tan torpe como el Niva base. Y eso, aunque no lo parezca, cambia bastante la experiencia. Ahora te voy a decir lo que muchos no dicen. El Lada Niva Sport no es el más lógico de los tres. Y no porque sea malo, sino porque queda en una posición incómoda. Porque sí, es mejor que el Legend en uso diario, pero no llega al nivel extremo del Bronto. Entonces se queda en ese punto medio, donde mejora, pero no transforma completamente la experiencia. Es como cuando mejoras algo, pero no lo suficiente para cambiar la decisión. Eso sí, si tú quieres un 4x4 que todavía sea simple, que no dependa de electrónica, que puedas reparar fácil, pero que tampoco te castigue tanto en ciudad, aquí es donde este carro empieza a tener sentido, porque sigue siendo mecánico, sigue siendo confiable y sigue siendo ese tipo de carro que no se complica la vida, pero también arrastra lo mismo que los otros: interior básico, sensación de carro viejo y una seguridad que, siendo honestos, se queda corta para estándares actuales. Entonces aquí es donde entra tu criterio, porque ya estás pagando más, unos 13,000 a 16,000 dólares dependiendo mercado, y ahí ya empiezas a acercarte a otras opciones. Y ahí es donde yo lo veo así: el Lada Niva Sport es el Niva que puedes usar más seguido, pero no necesariamente el que más impresiona, ni el que más aguanta. Es el punto medio, y a veces el punto medio es justo lo que necesitas, pero otras veces es el que más dudas te deja. Entonces la pregunta real aquí es simple: ¿quieres algo más usable o prefieres irte directo a lo más extremo sin pensarlo tanto? El Lada Niva Bronto es donde este ranking deja de ser interesante y se vuelve serio, porque aquí ya no estás viendo un carro mejorado, estás viendo la versión más extrema de lo que siempre fue el Niva. Y lo curioso es que no empieza por el motor, porque sigue siendo el mismo 1.7 de 83 caballos, lento, simple, hasta anticuado si quieres verlo así. Pero es que este carro no está pensado para correr, está pensado para no detenerse. Todo lo demás cambia, es más alto, más ancho, más reforzado, con suspensión de mayor recorrido y llantas mucho más agresivas que realmente trabajan cuando el terreno se pone feo. Y esos centímetros extra de altura, que en papel parecen nada, en la vida real son la diferencia entre seguir avanzando o quedarte atascado. Aquí no hay lujo, no hay tecnología, no hay nada que impresione, pero hay algo que hoy casi ningún carro tiene: resistencia real. Y si lo piensas en Latinoamérica, en caminos rotos, barro, montaña, esto tiene todo el sentido del mundo. Ahora, la verdad incómoda: sigue siendo inseguro, incómodo y más caro, moviéndose entre 16,000 y casi 19,000 dólares. Pero también es el único de los tres que ya viene listo para meterse donde literalmente no hay camino. Y por eso, te lo digo así de claro: el Lada Niva Bronto no es el mejor para todos, pero es el único que cumple exactamente lo que promete. Y ahí es donde gana. Te lo dejo claro: el Legend es el que aguanta sin quejarse, el Sport es el intento de hacerlo más usable, pero el Bronto es el único que realmente está listo para todo. Ahora, tampoco es perfecto, son carros incómodos, básicos, y en seguridad están lejos de lo moderno, pero si entiendes para qué existen, tienen más sentido que muchos SUVs actuales, porque aquí no dependes de sensores, dependes de mecánica simple, y eso no falla fácil. Yo lo veo así: menos tecnología a veces es más libertad. ¿Tú con cuál te quedas? Y si te gusta este tipo de análisis real, suscríbete, porque aquí no te vendo humo, te digo lo que de verdad sirve.